Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, abrir tus escrituras, Señor. No siendo dignos, Señor, tú permites, Señor, que podamos, Señor, el día de hoy aprender. Por eso es que pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre, nos venga a hablar, Señor, en este libro que comenzamos, Señor, a leer, para que tú, Señor, nos vayas guiando, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, porque permite, Señor, que estemos conectados en diferentes lugares, Señor, pero como decía el apóstol Pablo, con el mismo espíritu, Señor. Pedimos, Señor, porque el Espíritu Santo nos vaya guiando, Señor, y seas tú, Señor, el que hable, Señor, a través de hoy, de las demás semanas, Señor, con quien ha de compartir. Que seas tú, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas se las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar. Ay, sí, ¿saben qué olvidé? Poner la Biblia en línea. Nada más denme un segundo, hermanos. La vamos a poner aquí. Y vamos rápidamente, hermanos, a el libro de Oseas. Es Biblia Online. Biblia Online. Y según recuerdo es esto. Ok, vámonos al libro de Oseas, hermano. Vamos a empezar a leer este libro. Vamos a leerlo completo primero y después nos vamos a detener. El Señor ha dispuesto, hermano, que empecemos a leer lo que son los profetas menores. ¿Y por qué se llaman profetas menores? No porque sean menos que otros, sino porque la cantidad de libros o de información que tienen no es tan vasta, por ejemplo, como otros profetas. Entonces a estos se les conocen como los profetas menores por la cantidad de contenido que trae sus escritos. Entonces vamos a empezar con este de Oseas. Precisamente, hermano, el libro de Oseas trae por título La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Y bueno, precisamente la palabra Osea significa salvación, ¿vale? Como te lo puse aquí, significa salvación. Pero bueno, vamos leyendo, hermanos. Dice así, la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Bueno, vamos a leerlo completo. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la... Creo que el nivel seguro sí. déjeme, silencia el micrófono, ahí está. Y se concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fuere dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok, hermano, pues aquí, hermano, es importante mencionar algunos detalles, ¿verdad? El primer detalle, hermano. Bueno, pues el primer detalle es de que nosotros tenemos que entender que muchas de las veces Dios habla por analogías. Y precisamente una analogía, tenemos aquí el concepto pedagógico que dice,
Es una forma de razonamiento donde se relacionan dos ideas o términos que guardan algún tipo de relación entre sí. Negro es a blanco como noche es a día, frío es a caliente como luz a oscuridad. Con esto, hermano, aquí estamos hablando de una analogía. Se cumplió, sí, se cumplió lo que el Señor le había mandado a Oseas, que significa salvación. Y lo que le dijo es, ve con una mujer fornicaria. Aquí lo que algunos estudiosos mencionan es que muy probablemente había sido una prostituta con la cual no menciona como tal que es un profeta, algunos mencionan que posiblemente también pudo haber sido un sacerdote. Sin embargo, era alguien que representaba la voz de Dios porque dice que vino palabra de Dios a Oseas. Y cuando viene palabra de Dios a Oseas, o a una persona es a alguien que realmente pues está a la disposición de, ¿verdad? Entonces, una analogía, hermano, es precisamente esa, es una forma de expresar quizá dos situaciones distintas, pero que tienen un fin en común. Aquí le estaba diciendo a Oseas, ve y júntate con una mujer prostituta, una mujer fornicaria, una mujer que quizá a los ojos del pueblo no puede ser buena, no se iba a casar él con una mujer santa, era una mujer que estaba en fornicación, que es lo que la escritura menciona. Pero esa analogía, hermano, lo vivió y no con esto quiere decir, como hay algunos que se llegan a justificar, entonces voy a buscar una prostituta y así como seas, ¿no? No, 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 no. Dios quería darles un mensaje al pueblo de Israel, a ese pueblo que estaba dividido en esas dos tribus, el Israel del norte contra los de Judá. ¿Vale? 10 tribus contra dos tribus. No le doy el número hasta que Déjame, no le doy el número por eso. ahí está. Y bueno, hablando acerca de esta analogía, el Señor traía a mi mente, hermano, fíjate que te voy a comentar algo que me sucedió. Y me hacía recordar, vamos a primera de Samuel 15, Mira, 28. mira, traje una super manzana. Ok, ya silencio el micrófono. Déjenme un segundo, ahí está. Primera de Samuel, capítulo 15. Y hablando tocantemente a Saúl, cuando Samuel le dijo que esperara para ofrecer sacrificio, y este hombre no esperó porque los filisteos le atacaban. Y algo sucedió, 1 Samuel 15:28, cuando Saúl ya se iba a ir, algo sucedió, y eso sucedió una analogía. Fíjate, dice desde el 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Fíjate, ¿qué sucedió, hermano? Que viéndose en la desesperación Saúl, después de retener al profeta Samuel, porque había desobedecido Saúl como rey, no había esperado esos 7 días que Samuel le dijo, espérame porque vamos a ofrecer sacrificio. Al ver todo lo que le estaba diciendo y que ya se iba Samuel, le fue muy fácil tomar su manto para detenerlo. Pero en ese movimiento en el que se iba Samuel y a ver si podemos cerrar la ventana, Nietzsche, porfa, de ahí. En lo que ya se iba, se rasgó lo que fue su manto. Y eso fue una analogía. Dios permitió esto para mostrarle a Saúl que así como se había rasgado el manto de Samuel, así también Dios había rasgado ahora su reino y le iba a ser quitado y se lo iba a dar a otro. Esta escritura me acordé mucho, hermano, porque fíjate que te voy a comentar. Hace un tiempo, gracias a Dios, el Señor permitió que se regalara una Biblia. Y el Señor me permitía el considerar al hermano algunas palabras que realmente salieron pues sí, de mi corazón, hermano, salieron pues, de lo que yo sentía hacia Él. Pero fíjate, hermano, que algunos días después me enteré, sé que el hermano quizá lo hizo por algún arrebato, no lo sé, en la manera en que estaba viviendo.
Él dice que casualmente, ¿verdad? Yo siento que fue una mentira. La Biblia la tenía, pero dice que la habían robado y le habían arrancado la hoja que yo le había dedicado, las escrituras que yo le había puesto, pero que después se encontró más adelante la Biblia tirada. La verdad es que no, yo no lo creí, hasta hoy en día no lo creí. Pero recordaba esta escritura donde decía, así como rasgó Saúl el manto de Samuel, así también ha sido rasgado hoy tu reino. Y así sucedió, hermano. Dije, ok, si usted no valoró las palabras que ahí venían, pues así tampoco el Señor. Así aquellos que toman en pocos la palabra, también el Señor los va a desechar. Dice que Él honra a los que le honran y tienen en poco y desecha a los que lo tienen en poco. Y precisamente, hermano, lo que el Señor quería mostrar con Oseas, que significa salvación, era la condición en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mencionaba, hermano, vamos a regresar tantito, vamos a leer del versículo 1 al 3 para ir desmenuzando un poquito más la escritura. Vámonos a Oseas, versículos del 1 al 3. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblam, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ok, si te das cuenta en el versículo 1, hermano, estamos viendo que habla de algunos reyes, ¿vale? Yo te puse aquí algunas escrituras, hermano. Por ejemplo, menciona a Usías. Y si vamos a Segunda de Crónicas 26, 16 al 19, Segunda de Crónicas, ¿por qué mencionaba esto, hermano? Porque era la condición en la que se encontraba el pueblo. ¿Por qué le dijo a Oseas que se vaya con una mujer fornicaria? Porque esa era la condición en la que estaba el pueblo, en la que estaban viviendo en fornicación. Y aquí se le presenta el primer rey, que es Usías, en Segunda de Crónicas 26, 16. Fíjate cómo es que estaban viviendo estos reyes en ese entonces. 26:16, hablando tocantemente a este rey. Este rey había hecho lo bueno, si tú lees desde un principio, si tú lees desde un principio, él estuvo haciendo las cosas, dice en el 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, ya en el versículo 26, hermano, 16, perdón, dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: ¿No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y si tú sigues leyendo, hermano, dice que en el versículo 21, y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, porque hizo algo que no le correspondía, hermano. Se había envanecido, por eso es que es tan enfático, hermano, cuando menciona que el pueblo había fornicado y que Oseas tenía que enredarse con una mujer fornicaria, porque era la analogía en la que ellos estaban viviendo. Ellos estaban fornicando con otros dioses o estaban haciendo cosas que no les compete a ellos. Dura cosa es, hermano, atentar contra las cosas de Dios. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? Señor, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me viene lo otro? Sería bueno analizar nuestra vida y decir: Señor, ¿he atentado contra tu obra? Señor, ¿he atentado contra tu iglesia? Señor, ¿he atentado contra alguno de tus siervos?
Porque si es así, hermanos, si hemos ocupado nuestra boca para hacer cosas que no convienen, no edifican a la iglesia, sino por el contrario, dividen y causan disensiones entre unos y otros, ten cuidado. Ten cuidado porque este hombre Usías hizo algo que no le correspondía. Esa de ofrecer incienso, hermano, le correspondía a los sacerdotes por mandato de Dios. Y Usías, siendo ya fuerte, empezó muy bien. Así les pasaba a los Gálatas, cuando veamos en su carta, dice, oh Gálatas, insensatos, ¿qué les pasó? Habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Así les pasa a muchos predicadores y a muchos pastores. Cuando en un inicio, hermano, se empieza buscando al Espíritu Santo, buscando a Dios y demás, pero conforme va pasando el tiempo, hermano, a veces nos olvidamos de buscar la llenura del Espíritu Santo y pensamos que lo que conocemos es suficiente y decimos, hago algo el Señor me va a hablar, pero ya no hay esa búsqueda. Por eso, cosa tremenda es ir en contra de las cosas de Dios. Aquí se llenó de lepra por causa de que algo hizo contra las cosas de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado cuando estamos atentando contra la iglesia de Dios, contra algo, y en lugar de ser edificante para algún hermano, empezamos a hacer piedra de tropiezo. Este hombre se llenó de lepra y así murió. Murió lleno de lepra por causa de hacer algo que Dios no le había mandado y que no le correspondía. Ese era este rey, Jotam. Jotam, ahí mismo en Segunda de Crónicas, hermano, 27:2. ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? Bueno, en Segunda de Crónicas 27:2, fíjate, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, estamos hablando que era su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Él decía, él no entró al santuario porque seguramente aprendió bien de lo que le sucedió a su padre. Pero el pueblo se seguía corrompiendo. No hizo nada, hermano. No hizo nada para detener lo que esta gente estaba haciendo. Que se estaban contaminando con otros dioses. Por eso es que Dios les da esa analogía a Oseas, les dice, ve con esa mujer, ve y enrédate, porque esa es la condición en la que mi pueblo está viviendo. Imagínate hoy en día, hermano, que mandara un profeta, un sacerdote, y que le hiciera algo conforme el pueblo está viviendo. ¿Cuántas cosas no tendría que hacer? Que con esto te vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? No lo agarremos de pretexto y digamos, así como seas, Señor, así como seas, mándame con una prostituta y me voy a enredar para mostrarle a la gente. No, eso ya es un pretexto para darle rienda suelta a la carne, ¿sí? Aquí el pueblo tenía que ser muy visual. Imagínate, hermano, si era un sacerdote, como algunos mencionan, o imagínate si era un profeta que se haya casado con una mujer fornicaria, iba en contra de lo que Dios mandaba. Y esto, hermano, lo podemos ver en Levítico 21 del 7 al 13. Levítico 21. Fue un suicidio, hermano, realmente esto, porque, ¿sabes, hermano? El que se haya metido con una mujer en esa condición, iba en contra de lo que el Señor mandaba. Hablando tocante a los sacerdotes, dice el versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Fíjate, más adelante dice a con quién se tenían que casar, déjame ver. Ah, déjame ver si lo traigo aquí. Dice 13 y 14. Dice, aquí está, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer, una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová, soy el que los santifico. ¿Te diste cuenta por qué el Señor empezaba a mencionar a estos? De todos estos reyes, hermano, yo te voy a dejar que lo leas en casa con calma,
Por ejemplo, Acaz, igual en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 4, también se corrompió, también hizo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Jeroboam, hermano, fue un hombre que llevaba los altares, él dominaba el pueblo del norte, el Israel del norte o casa de Efraín. ¿Sí? Esas 10 tribus él las dominaba y mandó que se hicieran lugares, ¿cómo les llaman aquí? Lugares altos en donde se quemara incienso y se ofrecieran sacrificios a Dios, cuando eso solamente se tenía que hacer en el pueblo de Judá, pero en Judá estaba gobernando el Israel del sur y estaban peleadas las tribus. No podían bajar, pero él hizo lo que quiso y lo hizo con otros dioses. Aquí el único que sale sobrando, hermano, es Ezequías. Ezequías hizo lo correcto, salvo algo que menciona en Isaías, que cuando vinieron los mensajeros de Babilonia les enseñó los tesoros del santuario y eso le causó destrucción. Vemos que no hay un cuidado, hermano. Vemos que no hay un cuidado con las cosas de Dios, que se corrompen. Por eso puedes entender el enojo de Dios. Porque si les hablaba con palabras, hermano, seguramente les entraba como a ti y a mí alguna vez nos ha pasado, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Ellos tenían que dolerse, que vean al profeta o que vean al sacerdote tomando una mujer ramera y que tuviera hijos con ella, hermano, iba en contra de la ley. Era como contaminarse, como echarse el lodo encima e ir así por la calle. Tenían que visualizarlo, tenían que dolerles, el que digan al sacerdote y digan, o al profeta y digan, se casó con una mujer ramera y no solo se casó con ella, sino que tuvo hijos, cuando la ley de Dios manda que tiene que ser una mujer virgen, alguien porque si no va a profanar el santuario o sus generaciones. Dios tenía que hacerles ver esta analogía, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, hermano. Versículos del 4 al 9, ¿dale? De Oseas 1. Este profeta, hermano, híjole, es algo muy interesante que conforme vamos a seguir leyendo, hermano, te vas a dar cuenta cómo luchó hasta por esa mujer, hermano, ¿vale? Del 4 al 9, fíjate lo que dice. Y le dijo Jehová, hablando de los hijos, recuerda que en el versículo 3 dice que concibió y le dio a su hijo, ¿vale? Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Lourama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjate qué interesante. Jezreel, hermano, fue donde murió Jezabel y hubo mucha sangre. Jehú fue el que hizo toda esta matanza, hermano. Todo esto, hermano, tú lo puedes ver, por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes del 9 al 10, ¿vale? Que habla acerca de esa parte de Jezreel, donde se hizo mucha matanza. Fue muy cruel, a pesar de que Jehú hizo por lo bueno delante de Dios, lo hizo de una manera muy sanguinaria, ¿sí? Y no se podía quedar esto impune. Dice que al primero de sus hijos, que tuvo con esta mujer fornicaria, le puso Jezreel, que significa Jezreel plantado o puesto por Dios. Al siguiente le puso Loruama, y esto significa no se compadece. Y al siguiente le puso Loami, que significa no más mi pueblo. Fíjate, el plantado o puesto por Dios no se va a compadecer más de su pueblo. Eso es lo que significaban los hijos de esta mujer con Oseas. Era un mensaje contundente
que le estaba dando al pueblo de Israel del norte. Si tuviste lo que leíamos ahorita a Judá, que era el reino del sur, a ellos los iba a salvar porque ellos estaban haciendo lo correcto. Después sí fueron también exiliados por Babilonia, sí, también se corrompieron, pero aquí estos hermanos, los del norte, estaban haciendo cosas depravadísimas, ¿sí? Y estos hijos que tuvo con Oseas tenían que traer también un nombre y que el nombre, hermano, en una persona cuando mi hijo nació, me acuerdo que una de las enfermeras nos llamó la atención, nos regañó realmente porque nos decía, ¿cómo se le ocurre ponerle a su hijo Jacob? ¿Sabe lo que significa Jacob? El nombre de la persona es el carácter de cómo va a ser forjado y efectivamente Dios nos había dado a nosotros la palabra a mi esposa de cómo se iba a llamar y le dio la escritura y se cumplió en mi hijo porque luchó por su vida. Luchó por esa vida que le costó tanto trabajo y que gracias a Dios, porque es la mano de Dios, no porque él sea muy bueno, pero se aferró, hermano, a la recuperación, a la operación recién nacido, ¿sí? Pero que definitivamente el nombre de una persona, no sé cómo tú te llames, ni si alguna vez has buscado el significado de tu nombre, pero muchas veces sí detalla el carácter de una persona. Aquí Jezreel, el primero, que era esa ciudad sanguinaria, que por Jehú, significaba puesto por Dios o plantado por Dios. Lo uruama significaba no se compadece. Lo que Dios ha plantado, Dios no se compadece. Y el otro lo ame más de su pueblo. Lo que ha plantado Dios no se compadece más de su pueblo. Interesante, ¿verdad? Con este profeta. Es bien interesante y lo que vamos a seguir leyendo más adelante, hermano. Vemos ahora con la mujer. Porque aún también el nombre del padre, hermano, que ahorita veíamos, por ejemplo, déjame ver en dónde está. Ay, aquí está. Dice, hija de Diblaim, también el nombre Diblaim significa dos tortas o dos panes, y que posteriormente, más adelante, vamos a ver cómo a pues sí, a este hombre se le considera una torta no volteada a la casa de Efraín. Todo trae su significado. Todo, hermano, los nombres, todo trae una razón de ser. Por eso aquí era importante, al menos para el Señor, número uno, hermano, hacerles ver cómo Dios los veía. Cuando veían a Oseas, seguramente les causaba asco porque se enredó con una mujer fornicaria, en la condición en la que él estaba, que es santo. Por eso Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con ningún otro objeto o con alguna persona, porque también, hermano, una persona nos puede extraviar. Y ha sucedido. Ha sucedido que jóvenes que iban muy constantes a la iglesia, cada 8 días a la iglesia, de repente tuvieron novia y ya dejaron de congregarse un domingo porque es el único día que ven a la novia y se olvidaron de la cita que Dios tenía para con ellos. Recordemos que la Biblia empieza con una boda con Adán y Eva y termina con una boda con nuestro Señor Jesucristo y su novia, que somos tú y yo. Pero a veces la novia no está preparada porque está haciendo otras cosas. Su distracción y esa cita que Dios nos tiene cada 8 días en la iglesia, nos vemos distraídos por X situación y dejamos al novio plantado. O viene el novio y no nos encuentra, que es una de las fiestas que vamos a ver el domingo, si Dios quiere, uno de los domingos, acerca de las trompetas, ¿sí? Pero aquí vemos cómo el Dios les dijo hasta los niños, ponle este nombre, para que cada vez que ellos recuerden qué significa, sepan que están haciendo algo mal, sepan que hay algo que traigo yo contra ellos. Y eso tú lo puedes ver hasta en las iglesias de Apocalipsis. A todos al Señor les dice, pero tengo contra ti. No hay una iglesia que se salve. Yo conozco tus obras. Ahí le dice al Señor, yo conozco tus obras. Y así te dice el Señor, yo conozco en qué andas. Al mundo lo puedes engañar. Al mundo le puedes ocultar todo. A tu familia le puedes ocultar. A la iglesia le puedes ocultar.
pero yo conozco tus obras y conozco tu corazón y sé cómo estás caminando. No sea que te vaya a pasar como a ese rey que haciendo algo que no debía de hacer, se llenó de lepra y le vino destrucción repentina a su vida. Él conoce nuestras obras, hermano, lo que hacemos, en donde pensamos que nadie nos ve, el Señor las conoce. Y es mejor enmendar el camino y vámonos derechos, hermano, porque si hay algo que está chueco, mira, Dios lo va a enderezar a su forma. Y créeme que cuando Dios endereza muchas veces, no es con amor, muchas veces tiene que darte en esa pata como oveja, y eres esa oveja perniquebrada, que está lastimada. ¿Por qué? Pues porque se quiso salir del camino. Aquí les estaba hablando Dios, todavía les decía, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, vean cómo está su vida, vean cómo están. O sea, solo es una representación del pueblo. El pueblo está contaminado. Y hoy en día te puedo decir que también el pueblo estamos contaminados. Vamos a seguir leyendo. Te pido un favor, Carito. ¿Me puedes conectar? Aquí está el cargador. Vamos a seguir leyendo para terminar. Si quieres en esa extensión desconecta Jacob, aunque quiero estar desconectada de allá. Vamos a terminar, hermano. Versículos del 10 al 11, que era lo que mencionábamos ahorita precisamente acerca de Jezreel. Dice así: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ya aquí ya no serán dos, hermano. Ya te diste cuenta cómo es que está diciéndoles que no van a ser ya dos, sino va a ser un solo pueblo. Por eso es que es importante, hermano, que tú también veas, gracias, amado, que tú también veas cómo es que ya no solo es el pueblo hebreo o el pueblo judío, ya todos somos un pueblo, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, ya somos un solo pueblo. Ya no hay ni griego ni judío, ya hay un solo pueblo, hermano, que eso es lo que Dios quiere. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Primero, ¿por qué será grande, hermano? Porque primero fue para traer juicio, pero ahora va a ser para traer misericordia. Ahí está, hermano. La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Examinemos nuestros caminos, hermano, y veamos cómo andamos, porque a veces podemos criticar cómo es que andan en idolatría, cómo es que anduvieron en eso. A veces estamos nosotros peor, hermano, viendo o haciendo cosas que sabemos que le desagradan a Dios, pero aún teniendo el conocimiento, hermano, lo seguimos haciendo porque la carne se deleita en eso. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Pues bueno, hermano, es interesante esta historia. Me hubiera gustado haber seguido continuando con lo demás, porque viene bien interesante, hermano. Pero aquí el Señor permitió el día de hoy que veamos cómo comienza esta historia de Oseas, ese hombre que significa salvación y que se le dio esa analogía, pero que la vivió, porque sí la vivió. Se juntó con esta mujer, tuvo hijos con ella y tuvo significado de cada uno de ellos. Era la condición del pueblo. Y más adelante vamos a ver cómo todavía esta mujer lo traiciona y tiene que ir Oseas detrás de ella. Pero bueno, eso va a ser más adelante, ya no me tocará a mí, ya le tocará a otro hermano, pero lo que Dios permitía ver con estos versículos, hermano, era de que nosotros también a veces cambiamos la cita que teníamos el domingo con Dios, la cambiamos por otras cosas, por otros afanes, y que el novio nos estuvo esperando el domingo, pero no llegó la novia, estaba ocupada haciendo otras cosas más importantes que Dios. No hay nada más importante que Dios, hermano.
Tenemos que poner a Dios por primer lugar, porque el tiempo está cercano y el Señor viene por una iglesia que esté velando por su regreso. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejarle. No sé si alguien quiera comentar algo más. Le invito a que active su micrófono o levante su manita. Adelante, hermano Gerardo. ¿Qué tal, Isra? Hola, Bis. Adelante, Bis. Fíjate, hay algo que me llama mucho la atención y es esa cercanía que tenemos que tener con el Señor. Porque hace rato escuchaba es un refrán árabe. Bueno, para los árabes el animal más importante y considerado para ellos, que es un regalo de Dios, es el caballo. De hecho, dice que, según el Corán, dice que el ángel Gabriel tomó el viento del oeste, condensó y convirtió al caballo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención por la historia que era a raíz de eso, ¿no? Que decía, imagínense qué siente el caballo cuando dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Por qué? Porque el caballo ha estado en las batallas con los seres humanos, ha combatido guerras, ha combatido batallas y siempre ha estado ahí en todo momento, ¿no? Y aparte de eso era un regalo de Dios. Y me hacía considerar eso, ¿no? Como su palabra y como su sacrificio que ha dado nuestro Señor, pues es eso, es ese regalo. Y como nosotros muchas veces nos desviamos por seguir ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho y lo dije en un agradecimiento, es el béisbol. Y a mí me pagaban por ir a jugar por ir a jugar los domingos eh, pues béisbol. Aparte de que me gusta el deporte, pues imagínate todavía que te recibir un sueldo, por decir así. Entonces, pues era como redondo, ¿no? Sin embargo, pues mi decisión es seguir al Señor y tuve que rechazar esa oferta. Después me volvieron a hacer otra mucho mejor, pero al final de cuentas, le dije, es que por más que me ofertes o me quieras dar más, pues al final de cuentas tengo que cumplir mi obligación que es con el Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces no pasa eso que dejamos de hacer cosas? O sea, como ahorita lo comentabas, ¿cuántas veces hay personas que por una pareja, por seguir a su pareja, luego se olvidan, ¿no? Por ejemplo, vemos a personas que ya estaban muy centradas, que las veías sirviendo, pero luego su pareja estaba pues en otro canal y al final de cuentas, pues terminó esta persona yéndose de la iglesia por ir en pos de su pareja, ¿no? Entonces ahí es donde a veces no consideramos ese regalo que nos ha dado el Señor, ¿no? Como bien te comentaba ahorita de este caballo, ¿no? Es un regalo para que el corazón de los hombres se regocije y lo puedas usar tanto de herramienta como amigo o como transporte, como muchas cosas, incluso para combatir en la guerra. Y sin embargo, te pones a considerar cómo se sentiría el Señor, ¿no? Que tú digas que otra cosa o otras situaciones son su mejor amigo y olvidando al Señor o dejándolo a un lado. Entonces eso es algo que me hacía ahorita considerar a raíz de esa historia que pues escuché hace rato, ¿no? Entonces eso es lo que quería comentar. Sí, gloria a Dios. Dice que aquel que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás no es digno de él. Y pues sí, realmente hay veces que hay que rechazar trabajos muy buenos, ¿no? Trabajos muy fáciles, pero que te requieren el domingo. Y ahí es donde tú realmente pones tu confianza y dices, Señor, busco previamente el reino de Dios y su justicia y sé que todo lo demás va a venir por añadidura. Pero es donde esté tu corazón, hermano. Donde esté ahí tu corazón, es ahí donde el Señor va a permitir que venga la bendición o que Él la cierre. ¿Alguien más, hermanos? Creo que nuestra hermana Fanny tenía su manita levantada.
Gracias, buenas noches. A mí algo que me llama mucho la atención es cómo Oseas, siendo un servidor de Dios, uno pensaría que era merecedor de una mujer que se hubiera guardado, pero cuando Dios lo manda a tomar a una prostituta, me hacía pensar cómo a veces pensamos que no merecemos pasar por ciertas situaciones. Pero, y ahí es donde viene la parte donde Dios nos enseña que tenemos que menguar y tenemos que aprender pues, a hacer su voluntad con un corazón dispuesto, porque no es lo mismo como en algún momento se nos daba el ejemplo del hijo que honra a su padre por, por respeto y aquel que hace lo que el padre le manda, pero de mala gana, porque al final él conoce la intención del corazón. Y algo que también me llama mucho la atención es cómo Seas, aparte, cuando Dios lo manda que tome a esta mujer, finalmente no es así como que la tome de mala gana, sino que finalmente sí le da el lugar como su esposa y tiene hijos con ella. Entonces, la, la disposición que él muestra y cómo él, después de haber tomado a esta mujer, le sigue sirviendo. Creo que es un gran testimonio que podemos ver, cómo independientemente de donde Dios te ponga, que todo lo que hagas, como dice la palabra, siempre lo hagas como para Dios. Hacerlo con la mejor actitud y siempre disponiendo todo de ti para que al final el propósito de Dios se cumpla. Ese era el comentario. Sí, gloria a Dios, dice la escritura que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y con esto no queremos decir que la prostituta, el homosexual, etcétera, Dios los hace a un lado. No, realmente todos somos creación de Dios y lo que Dios nos invita es a que tengamos ese encuentro con Él para que Él pueda transformarnos por completo, que Él nos pueda quitar esas cosas que no nos benefician, que tarde que temprano nos pueden traer hasta mortandad a nuestra vida. Y ahí está el ejemplo de Jesús con la mujer sirofenicia. Para empezar era mujer, no podían estar hablando. Y eran dos pueblos que se mezclaron. Bueno, uno se mezcló y se rompió el linaje, que son los samaritanos. Y vemos cómo Dios estuvo con ellos. Jesús estuvo con borrachos, estuvo con prostitutas, estuvo con recaudadores de impuestos, gente que a lo mejor era mal vista por la sociedad, pero Jesús fue a ellos, porque precisamente Jesús no viene a los sanos, viene al que está enfermo. Tú y yo estábamos enfermos también. También quizá por el mundo éramos desechados, éramos mal vistos, éramos lo peor, ¿sí? Y yo soy el primero, hermano. Yo era el peor en la escuela. Yo era el peor de todos. Y hoy nadie me la creería, hermano, dónde Dios me ha puesto gracias a Él. Pero ¿sabes qué? Es porque Jesucristo vino a precisamente aquello que se había perdido. Aquí con esta mujer, o sea, le dio una dignidad, la dignificó, pero era un ejemplo para que el pueblo viera, porque la letra mataba, la letra te decía, no, no puedes tener una mujer con ciertas condiciones, aún incluso el mismo sacerdote, no podía haber un jorobado sirviendo como sacerdote, no podía haber un enano sirviendo como sacerdote, y así varios que tuvieran nube en el ojo, con ningún defecto. Hoy, hermano, con Jesucristo se vino a romper eso. Por eso la escritura dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es importante que veamos eso. Dios no hace excepción de personas, no, 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 al contrario, creo que nos da a todos una dignidad y nos enseña por dónde debemos caminar. ¿Alguien más, hermano? Buenas noches, Isra. Hola, hola, hermano Gerardo, adelante. Pues claramente sí, ese era un ejemplo que ponía el Señor a su pueblo. En el versículo 2 claramente dice el último, Así no se escucha, ¿eh? en el, era un ejemplo que Dios ponía a su pueblo y en el 2 claramente lo dice, ¿no? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Les da el ejemplo poniendo
a este, o sea sacerdote o no sea sacerdote, pero es enviado por Dios y les pone el mismo ejemplo. Y la gente, pues ya ves cómo, pues cómo somos la gente, ¿no? Luego empieza uno a criticar o si era sacerdote, imagínate la sorpresa para la gente. Oye, ese sacerdote, ¿ya viste con quién se casó o con quién se juntó? Entonces, era un ejemplo del Señor y claramente los nombres de los hijos pues tienen un significado. Al último ya ves que le ponen el 9 porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero a partir del 10 viene otra vez la misericordia de Dios, o sea, tiene que haber un castigo. Y en el 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Con esto me acordaba también de Abraham, una persona fiel a Dios, como le dijo que por eso se le llama el padre Abraham, ¿no? Por haber mandado, porque su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿no? Dice así la escritura. Y también me acordaba del Nuevo Testamento de esta mujer que era prostituta, no me acuerdo su nombre, que también empezó a seguir a Jesús. Y claramente, como lo decías, pues Jesús iba con todo lo que estaba mal, ¿no? O sea, estaba mal encaminado, porque no es que seamos malos, sino que pues no sabíamos el camino. Me acordaba, fíjate cómo uno debe de aprender a conocerse y darse cuenta cómo uno, pues tiene esa parte de egoísmo, ¿no? Me acuerdo y se los he platicado como una vez o dos veces, cuando andaba de alcohólico, pues con el que andaba mi compañero era uno de los dueños del negocio. Y yo me acuerdo que llegábamos en la madrugada y yo lo dejaba en su casa porque vive aquí a la otra calle de donde yo vivo. Pero fíjate cómo es el pensamiento de uno. Uno a veces no hace una introspección personal, sino uno anda haciendo la introspección en los demás, ¿no? Anda viendo sus defectos. Y yo me ponía a pensar, porque luego llegábamos y luego no se quería ni despertar y yo lo dejaba ahí en la camioneta, la dejaba cerrada y me salía, ¿no? Ya me venía a la casa a dormir. Y yo pensaba, pues que este cuate no tendrá problemas con su esposa, porque siempre anda tomando y porque siempre llega bien tarde. Si yo andaba con él, o sea, aquí la pregunta era, pero tú qué onda, o sea, tú andas con él, tú también llegas a esa hora, tú eres el que tienes problemas con tu pareja en tu casa, no él. Y aquí el Señor estaba mostrando ese ejemplo, ¿no? Y ahorita me acordé y pues sí me daba cuenta que cómo es posible que siempre vemos los defectos de los demás cuando tenemos que ver nuestros defectos, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo mal. Y al final de cuentas, pues nos habla de una fidelidad. Y si el Señor pues nos ha escogido, pues es para que seamos fieles. Y para mí yo he encontrado que el Señor lo único que ha querido hacer siempre es que lo reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Padre y como nuestro Creador. Es lo único que ha hecho el Señor aquí en la palabra. Pero siempre el pueblo y en esos tiempos, pues la creación nunca se desvió. ¿Por qué? Porque también sabemos que también fue un engaño, ¿no? Pero le damos gracias a Dios porque así como dice aquí en el 10 que dice, no es mi pueblo, pero después dijo que iba a ser otra vez su pueblo y que iban a ser como, como la arena del mar, su pueblo y todo eso, este, a nosotros nos ha hecho igual, a nosotros nos ha alcanzado y nos ha mostrado, pues ahora sí que su amor, su misericordia y su gracia, y pues, por eso estamos aquí. Y la verdad es que, pues fieles, yo creo que no somos, porque pues seguimos en un mundo donde está totalmente contaminado y donde vayas, quieras o no, pues ya sales de repente embarrado. Pero, pues la ventaja quizás es, si todos somos pecadores, pues yo creo que en nosotros quizás se ha disminuido bastante el pecado, ¿no? Que no vamos a dejar de serlo, pero pues yo creo que sí se disminuye y pues quizás alcancemos ese reino, ¿no? Ese era mi comentario.
Sí, gloria a Dios. De hecho, creo no lo leímos ahorita, hermano, pero por ejemplo, ahí viene en 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí en primera de Juan 4:19, que también la traía, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en primera de Juan 4:10, dice así, primera de Juan 4:10, que ya no veo, aquí está, dice... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está, ahí como bien decía ahorita nuestro hermano Gerardo. Una de sus hijas se llamaba No más mi pueblo, pero vemos más adelante cómo ahora viene y Dios los vuelve a reconocer. Dice, ya no van a ser dos, ahora serán uno. Y así nos pasó a ti y a mí, hermano. No es que nosotros le hayamos amado, es que Él nos amó primero y se entregó. En esto consiste el amor de Dios para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor. ¿Por qué les hizo ver todo esto, hermano? Por amor. Imagínate, cualquier otro hermano los deja lo que se pierdan, no quisieron, pero era tanto, hoy es tanto el amor de Dios para con nosotros que nos muestra ejemplos, nos muestra analogías. Por eso prestemos atención, hermano. Prestemos atención y hagamos lo que Él nos manda hacer. ¿Alguien más, hermano? Hola Israel, hermanos, buenas noches. Adelante, Dios les Sai. bendiga. Hola. Este, recordaba, bueno, el Señor me daba hace ratito una palabra en Eclesiastés 10:1. Dice así, excelencia de la sabiduría. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El Señor me hacía ver que Él quiere que tengamos cuidado de nuestro andar, precisamente también porque hay personas alrededor que nos están viendo y muchas de ellas, aunque nosotros no nos demos cuenta, están creyendo en base a lo que ven en nosotros. Y como decía aquí, una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Estos hombres de los que hablaste ahorita, Isra, pues eran, como tú lo dijiste, profetas o personas pues muy allegadas a Dios. Y precisamente para el pueblo el ver esto en uno de ellos pues era terrible, ¿no? Entonces yo creo que también me hacía pensar en la parte en la que pues cuando se enoja ay, perdón, Moisés y pues le pega a la roca, ¿no? Que muchas veces esas pequeñas locuras, eso que a veces ese enojo que te provoca la familia o a ciertas personas así, que llevan a que nosotros estemos dando ese mal testimonio y pues se entorpezca a veces pues la obra que está haciendo Dios en las personas que te están viendo. Era lo que el Señor me ponía en mi corazón, que tengamos ese cuidado de estar constantemente revisando, o sea, pidiéndole al Señor que nos examine y que nos ayude a estar bien delante de Él para que Él pueda seguir haciendo la obra a través de nosotros. Era lo que quería comentar, hermanos. Sí, gloria a Dios. A veces un pequeño error nos hace perder muchas cosas, hermano. Entonces, pues prestamos mucha atención a lo que Dios nos manda a hacer. ¿Alguien más, hermano? Pues bueno, si no hay nadie más, hermanos, pues vamos a dar gracias y te invito a que ahorita que estamos leyendo los profetas menores, que empezamos con Oseas, pues no te pierdas el hilo, no te pierdas porque la siguiente semana también viene un tema bien interesante que nos va a enganchar más todavía, hermano. Todavía nos va a enganchar más la historia y pues trae un mensaje. Siempre Dios quiere mostrarnos algo con esas analogías que permite y pues prestamos atención. Pues vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú tienes paciencia, Señor.
Dice tu palabra, Señor, que tú no tardas, Señor, en cumplir, sino que eres paciente para con todos, de tal forma que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, Señor. Una pequeña locura, Señor, puede hacer, Padre, que esa sabiduría o esa insensatez, Padre, se corrompa. Padre, ayúdanos, Señor, a ser prudentes, Señor, en lo que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver esos errores que quizá a veces sin querer podemos hacer, Padre. Muéstranos, Señor, muéstranos, Padre, aquellas cosas que estemos haciendo mal, así como le mostraste, Señor, al pueblo que estaban en fornicación con otros dioses y que tenían que ellos experimentarlo, que tenían que ellos ver, Señor, cómo es que no está bien, Señor. Hay cosas en la vida del hombre que no están bien y que necesitan ser cambiadas, Señor. Padre, permítenos verlas, Señor. De esos pecados ocultos, como dice la Escritura, Señor. Esos pecados que a veces no son palpables, Señor, pero que sí los generamos en nuestro corazón, Señor, como la ira, la envidia, Señor, la murmuración, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder cambiar, Señor, nuestra manera de vivir, Señor, y poder ser más como el varón perfecto, poder alcanzar esa estatura, Señor, del varón perfecto. Síguenos hablando, Espíritu Santo, a través de las reuniones, Señor, y te pido, Señor, porque pongas en nosotros esa búsqueda, Señor, de ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos esté ministrando, Padre. Te damos muchas gracias por este miércoles, Señor, y permite que el día de mañana, Señor, también tu Espíritu Santo, Señor, siga mostrándonos, Señor, como hasta hoy lo ha hecho, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y todas estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos, que tengan bonita noche y si van a tomar café, pues provechito, hermanos. Dios les bendiga. Bye, Dios Dios los les bendiga. bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Bye. ¿Ya tomaste café? Ujú.